Entre 1500 y 1526, todos los musulmanes que vivían en España, conservando sus costumbres, lengua y religión, los llamados mudéjares, fueron obligados a convertirse al cristianismo o a optar por el exilio. Los que se quedaron recibieron el nombre de moriscos. Posteriormente, las autoridades decretaron sucesivas restricciones sobre los derechos de esta minoría, lo que originó la gran sublevación morisca de las Alpujarras en 1568 y el consiguiente destierro de los granadinos. Finalmente, en 1612 se promulga la expulsión general de todos los moriscos del reino. Los núcleos moriscos más importantes estaban situados en el antiguo reino de Granada, Murcia, Valencia y Aragón. En Castilla estaban bastante repartidos, incrementándose su número con la llegada de los granadinos desterrados. Lo mismo ocurría en Extremadura, con la destacada excepción de Hornachos, población en la que la práctica totalidad de sus pobladores eran moriscos. Tradicionalmente se tenía a Hornachos como típico ejemplo de villa morisca, pero la fama de sus habitantes se acrecentaría con la expulsión general, ya que continuaron manteniendo su proverbial cohesión en el exilio, llegando a fundar la República Independiente de Salé, como más adelante veremos. Situada en la sierra de su nombre, que se inserta en las estribaciones de Sierra Morena, en la actual provincia de Badajoz, la villa de Hornachos se nos aparece en actitud vigilante, encaramada entre la ruta de la calzada romana que desde Sevilla ascendía hasta el norte y el paso de Campillo, que tantas expediciones militares vio pasar en los siglos más agitados. Después de un largo periodo de postración durante la Alta Edad Media, se convirtió en un núcleo próspero, según atestiguan las más antiguas crónicas, tras la ocupación musulmana del siglo VIII. Tomada por los castellanos durante la gran ofensiva de Fernando III el Santo en el siglo XIII, fue encomendada a la Orden de Santiago, pero la composición mayoritariamente musulmana de su población se mantuvo prácticamente inalterable hasta 4 siglos después, en el momento de la expulsión, por lo que las sucesivas denominaciones de musulmanes, mudéjares y moriscos no pasan de ser adscripciones formales que no llegaron a anular la continuidad de la civilización islámica. Promulgado por los reyes católicos el edicto de conversión forzosa de 1502, la mayoría de los hornacheros, como los demás mudéjares españoles, aceptaron el bautismo para evitar la salida de su tierra, a la vez que conservaban el secreto propósito de continuar siendo musulmanes. La arquitectura de la iglesia parroquial se nos muestra como un testimonio elocuente de las diferentes fases de la intervención cristiana a partir de la conquista. Situada en la parte alta de la villa, zona de origen musulmán más antiguo, se comienza a construir en el siglo XIII, arrancando tímidamente con su planta románica, y hasta finales del XV no se concluye con la portada gótica. Y en el interior, el artesonado de estilo mudéjar, confeccionado por la sabia mano del moro, que más tarde diría Fray Luis de León. Finalmente, ya en pleno apogeo de la hegemonía cristiana del XVII, se alza la severa torre que la corona. Todos los testimonios sobre la época morisca de Hornachos coinciden en señalar la gran independencia en que vivían sus habitantes. Continuaban con sus fiestas y ritos religiosos, se reunían en consejo o diván en una cueva de la sierra, donde llegaron hasta acuñar moneda, y defendían el territorio de visitas no deseadas, asaltando a los viajeros que se aventuraban en sus dominios. Tras el forzado bautismo, las autoridades alternaron medidas de adoctrinamiento e integración
con otras más puramente represivas. En Hornachos nos consta que desde el principio procuraron instalar algunas familias de cristianos viejos, de limpios linajes y buenas costumbres, para que con su ejemplo los moriscos se fueran catequizando. Sin embargo, cuando se dictaron medidas más represivas con relación a sus costumbres, vestido o lengua, su reacción no pudo ser más virulenta. A raíz de un decreto de este tipo, los hornacheros se sublevaron, haciéndose fuertes en el castillo durante varios meses, hasta que fueron reducidos por la fuerza. Como consecuencia de este hecho, el castillo y las casas de los alrededores fueron demolidos. Cuando tanto las medidas de adoctrinamiento como las de aculturación mostraron su fracaso, llegó el momento de las pesquisas, las delaciones y las denuncias secretas. Llegó el momento de la Inquisición. En el marco geográfico de la Extremadura morisca, Hornachos aparece de manera destacada a la cabeza del número de encausados. Pero a pesar de todo, la fama de irreductibles de sus habitantes continuó pujante, y hasta al propio Felipe II llegaron memoriales quejándose de la impunidad con que actuaban. El último episodio con tintes dramáticos se produjo poco antes de la expulsión. Como consecuencia de las reiteradas denuncias y como prueba de que ya a estas alturas, comienzos del siglo XVII, el problema se consideraba más político que religioso, fue el propio Consejo de Castilla el que envió un comisario con plenos poderes, quien entre otras cosas averiguó que tenían 3 fuentes o desbautizaderos en los que lavaban a los niños recién bautizados a manera de antídoto, que no comían tocino, y también fueron encontrados culpables de la planificación y ejecución de varios asesinatos. El comisario dictó algunas penas de muerte y condenas a galeras, y en su última visita en 1610 publicó y ejecutó en Hornachos uno de los bandos de expulsión de los que Felipe III promulgó para todos los moriscos de España. Los moriscos de Hornachos fueron conducidos a Sevilla, donde engrosaron el contingente de los expulsados de Andalucía por este punto. Desembarcaron en Ceuta y en un primer momento se establecieron en Tetuán. Formaban parte de la gran marea humana impulsada hasta la otra orilla por las medidas de expulsión. A través de Francia y de Italia, la diáspora morisca alcanzó hasta los confines orientales del Mediterráneo, Líbano, El Cairo y Constantinopla. Sin embargo, el mayor número desembarcó en las costas de Berbería. La acogida dispensada a los desterrados en los diferentes lugares a los que llegaron fue muy diversa. Como vimos en el capítulo anterior, los que llegaron a Túnez fueron incluso estimulados a permanecer en su suelo, y su presencia impulsó todos los ámbitos de la técnica, la economía y la cultura del país. En las vecinas costas de Argel y de Orán, por el contrario, fueron atacados por jinetes que les robaron y maltrataron. Más adelante un testimonio nos dice que un gran número de moriscos levantinos se asentaron en torno a Argel, porque la amenidad de sus huertas les recordaba las de Valencia. Los que llegaron a Marruecos, en torno a 40.000, entre ellos los moriscos de Hornachos, encontraron un territorio dividido y enfrentado por cuestiones sucesorias a la muerte del sultán Ahmed IV. Los andaluces o andalusís, como los marroquíes llamaban generalizando a todos los hispano-musulmanes, aunque ya tenían algunas cartas de presentación en aquellas tierras, entre otras la de haber formado parte como fuerza de élite en la expedición que el sultán envió en 1591 a través del Sáhara en dirección sur hasta la lejana Tombuctú, tampoco fueron muy bien recibidos, pues los naturales del país vieron cómo entre esta gran masa de expulsados muchos de ellos vestían como los cristianos, hablaban en castellano y sus nombres y apellidos arábigos aparecían mezclados con otros españoles. Como cruel paradoja para aquellos desterrados, sus correligionarios comenzaron a llamarles los cristianos de Castilla. Descontentos con el trato recibido,
Los moriscos de hornachos, quienes seguían manteniendo su proverbial cohesión acrisolada por siglos de autogobierno, se dirigieron a la desembocadura del río Bourg-Regrag, que deja a ambas márgenes las ciudades de Rabat y Salé, ocupando la Alcazaba bajo las órdenes de un caid jerifiano. No tardaría en sumárseles un nutrido grupo de moriscos andaluces. Los hornacheros acondicionaron la Alcazaba e instalaron a sus familias, dispuestos a aprovechar las excelentes condiciones defensivas que ésta les ofrecía. Los andaluces se establecieron alrededor de la fortaleza. En aquellos momentos, tras la toma de españoles y portugueses de la mayoría de los puertos del litoral marroquí, Rabat Salé era el único que quedaba operativo, y el sultán decidió aprovechar la capacidad bélica y organizativa de los moriscos. Resultaba sorprendente cómo unos hombres de tierra adentro, la mayoría de los cuales no habían navegado nunca, encabezaron una empresa marítima de tal envergadura. Ello fue posible porque supieron rodearse de los técnicos adecuados. Entre los moriscos del litoral andaluz no faltarían los prácticos en tales lides, además de los numerosos europeos, los llamados renegados, que pululaban por los puertos en busca de empresas de fortuna. Como base de operaciones, dada su situación estratégica sobre las rutas de navegación hacia el Nuevo Mundo y la encrucijada de las Islas Canarias, Salé se convirtió pronto en el azote de todas las flotas que surcaban la zona. Portuguesa, española, inglesa, francesa y holandesa principalmente. Las naves las construían en las orillas de Salé el Nuevo, la actual Rabat, utilizando la excelente madera de cedro de los bosques cercanos. La tripulación de los bajeles llegaba a menudo a alcanzar los 200 componentes. Eran embarcaciones ligeras, sobre todo bergantines, carabelas y tartanas, dotadas de gran potencia de fuego, llegando a montar hasta 8 cañones por banda. En sus mejores momentos, en el puerto de Salé, atracaban hasta 100 navíos de este tipo. En grupos de 2 o 3, las naves corsarias salían a mar abierto, buscando presas a las que atacaban por sorpresa. A menudo se dotaban de apariencia inofensiva, enarbolando pabellón falso, y cuando estaban cerca, desenmascaraban la artillería y con una inesperada andanada barrían la cubierta, a lo que seguía el temible abordaje. A veces, el mismo barco abordado les servía para atacar la siguiente embarcación. Aunque la mayoría de las operaciones se producían en la intersección de las rutas descritas, el radio de acción de la flota corsaria abarcaba hasta los confines más alejados del mundo conocido, habiendo testimonios de marinos españoles que fueron abordados por piratas que les conminaban a que se rindieran hablando en castellano a los de Salé. Una vez en tierra, se procedía a la subasta de los hombres y el botín en pública almoneda. Los prisioneros que eran prácticos en las cosas del mar, artilleros, pilotos y capitanes, eran reclutados por los armadores para incorporarlos a sus tripulaciones. Los que detectaban que eran de familias pudientes eran confinados hasta conseguir un sustancioso rescate. Los demás eran vendidos como esclavos. Mientras tanto permanecían encerrados en las lóbregas mazmorras subterráneas llamadas matamoros. En el reparto del fruto de las presas, los armadores y capitanes recibían la parte principal, después venían los técnicos y oficiales, y por último el resto de la tripulación recibía una comisión proporcional al botín obtenido. La piratería fue un negocio tan boyante que el valor de lo recaudado por la aduana de Salé durante un año era equivalente al monto total de todos los impuestos del sultanato marroquí. A pesar de que todas las potencias marítimas la padecían, no se ponían de acuerdo en la manera de combatirla, pues la mayoría de ellas, especialmente los Países Bajos e Inglaterra, la utilizaban para debilitar al enemigo principal, el Imperio Español.
Paralelamente, los contrabandistas franceses, italianos, ingleses y de los Países Bajos compraban en el puerto franco de Salé mercancías a bajo precio que, revendidas después en las plazas europeas, les proporcionaban abundantes beneficios. Tampoco es de desdeñar que, en caso de represalia, la posición de Salé era en sí misma disuasoria. Situada en la desembocadura de un río de escaso calado, solo los prácticos eran capaces de conducir un navío hasta el muelle, y ello a muy escasa velocidad, lo que hacía que un potencial enemigo quedase a tiro de los formidables cañones que la defendían. Pero los moriscos de Hornachos y los andaluces no fueron unos simples piratas, sino que comenzaron por reconstruir una ciudad que estaba arruinada desde la época almohade y que ellos levantaron a base de tesón y de pericia, haciendo de la misma un modelo de civilidad, como todavía atestiguan el trazado de la Medina, la solidez de sus muros y casas y la pervivencia de tradiciones artesanales y decorativas de evidente tradición hispana. Cuando los hornacheros se sintieron seguros en la alcazaba y las naves que armaban comenzaron a reportarles apreciables ganancias, decidieron que había llegado el momento de desembarazarse de la tutela de un sultanato que los sometía a la sangría constante del diezmo sobre sus presas. Tras desembarazarse del caid nombrado por el sultán, se proclamaron república independiente enarbolando pabellón propio. Se organizaron mediante un consejo compuesto por 14 miembros que elegiría a un alcalde anualmente. Como las relaciones entre los de Hornachos y los andaluces no eran precisamente cordiales, estos se sublevaron y solo la amenaza de un peligro exterior hizo que se uniesen de nuevo, aceptándose las proposiciones de los andaluces, que eran fundamentalmente la ampliación y elección paritaria del consejo entre ambas comunidades y de un caid o gobernador andaluz que actuase conjuntamente con el de la fortaleza y un reparto igualitario de las presas e impuestos de aduanas. Pero la vida de los moriscos en Salé, a pesar de la pujanza de la República, no estaba exenta de tensiones y peligros. Además de la tradicional rivalidad entre hornacheros y andaluces mencionada, en las propias puertas de la ciudadela comenzaba un mundo desconocido y hostil, y un poder político, el sultanato marroquí, que aunque lejano e incipiente, no veía con buenos ojos la absoluta independencia del nuevo enclave. Lo inestable de su situación hizo que, en palabras de Quevedo, los moriscos llegaran a veces a odiar más a quien los acogía que a quien los expulsó. En momentos desesperados, los de Salé firmaban tratados y buscaban alianzas, pero siempre en esas ocasiones acudían en primer lugar, como españoles que eran, a España. Desde los primeros tiempos de su llegada y hasta la pérdida de la independencia en 1666, tenemos noticias periódicas de sus contactos con los españoles. Su contenido en esencia era siempre el mismo, que les dejasen volver, a veces concretando a Hornachos, a cambio de la entrega de la plaza y la alcazaba de Salé a la corona de España. De todas estas comunicaciones, existe una carta del duque de Medina Sidonia a Felipe IV, en la que éste traslada al monarca las peticiones de los moriscos, que es reveladora de sus afanes y esperanzas en aquellos momentos de la historia. Que su majestad les dé el lugar de Hornachos y que los que hoy viven allí se vayan a otra parte, que ellos tasarán los arreglos que hicieron en su valor justo. Que entre ellos solo vivan curas, clérigos y frailes, que los instruyan en la fe de Cristo, y que los que no la siguieren fueran castigados por la Santa Inquisición, como a los demás vasallos de su majestad, excepto a los que han nacido en Berbería, que no pueden entrarse en la fe tan pronto.
Ellos mismos irán en sus bajeles a Sevilla, y cuando todos estén, dejarán dichos barcos para el servicio de su majestad, y después de estar en España, se les hará restituir los hijos que les quitaron cuando la expulsión a los padres, que tuvieran noticias de ellos y otros conocieran, porque muchos tienen correspondencia con ellos y saben dónde están. Entregarán a su majestad la alcazaba de Salé, con bastimentos para 2 años y piezas de artillería muy buenas que les vinieron de Inglaterra. Antes de partir, despacharán la judería, que es muy rica, y las demás haciendas de mercaderes holandeses y franceses, y además llevarán caballos, ganado, ropa y artillería. A cambio de esto y de los bajeles, su majestad les entregará 200 libras de oro. También entregarán a su majestad las cartas y papeles que han tenido con el serenísimo rey de Inglaterra, burgomaestre de Ámsterdam y franceses de Marsella, por ser muy importantes para su majestad, para vengarse de esas naciones a las que aborrecen y tienen por traidoras. Al pie de la carta, el duque de Medina Sidonia añade de su cosecha: los moriscos que residen en dicha alcazaba son de los que salieron de Hornachos y de Andalucía, y tienen más de cristianos que de moros. Obviamente, los orgullosos corsarios de Salé nunca volvieron a Hornachos, aunque algunos de diferentes procedencias lo hicieron subrepticiamente. Unas informaciones que se hicieron por esta época en Sevilla dicen que entre los bereberes, tanto libres como esclavos, que había en la ciudad, se encontraban algunos moriscos que habían vuelto y que junto con otros de Utrera se dedicaban al mercadeo de verduras y frutas. De esta manera se puede explicar que tuvieran comunicación con sus hijos que habían quedado en España y que a la vez alimentasen un mito que todavía hoy sigue vigente en algunas zonas: la leyenda de los tesoros escondidos. Cosa que en aquellas fechas era posible, como en algunos casos ocurrió, que un morisco o un excautivo llegase con un apunte o plano, mediante el que dio con joyas y alhajas que los expulsados habían puesto a buen recaudo, pensando que al fin y al cabo otro de los vaivenes de la historia podría traerles como un reflujo a las playas que les vieron partir.